voy a hablar de las operaciones con funciones. Entonces, antes de hablar de las operaciones, recuerdo lo que es una función y su dominio. La función la podemos ver como una máquina, recordemos, en la que podemos introducir un valor y la máquina lo que nos va a generar es el valor que es función de él. Entonces, algunos ejemplos, pues por ejemplo, podemos poner la función x cuadrado, que siempre la ponemos, le podemos introducir un 1 y lo que nos va a devolver es un 1 al cuadrado, que es 1. Si introducimos un 2, pues nos va a devolver un 2 al cuadrado, que en este caso es 4. También podemos tener otras funciones pues más complicadas, como puede ser el seno de x. Entonces, si le metemos al seno de x en grados 30 grados, pues el seno nos va a dar un medio. Si le metemos 90 grados, pues nos va a dar 1. En cierto modo, la función, como vemos, es como una calculadora. Nosotros introducimos un valor, le damos a la función, es decir, a la máquina, y nos devuelve otro diferente. Bueno, asociado a la función está el concepto de dominio, que es importante. Y por ejemplo tenemos aquí pues esta función que es 1 partido por x. Esta función, pues si le damos el valor 1 también nos va a devolver 1 partido por 1. Si le damos el valor 2 va a ser 1 partido por 2, que es 0,5. Pero ¿qué sucede si a esta función le introducimos el valor 0? Si le introducimos el valor 0 va a dar 1 partido por 0, que es una indeterminación. Entonces, pues como vemos, la máquina se rompe, no sabe qué hacer, no puede devolver un valor y no funciona. Esto tiene que ver mucho con el dominio de la función. Es decir, a la máquina solo le podemos meter valores de x que pertenezcan a su dominio. ¿Y qué es su dominio? Pues aquel conjunto de valores para los que se puede hacer la f de x. En este caso concreto, el dominio de la función, supongamos que la función es 1 partido por x, pues serán todos los números reales. Yo puedo meter aquí cualquier número real menos el 0, porque en el momento en que meta el 0 la máquina no sabe darme el valor con el que va a funcionar. Lo podemos comprobar también en una calculadora y veremos pues cómo da un error, es decir, no puede calcular. Bueno, entonces vamos ya a centrarnos en el objetivo del vídeo. Entonces vamos a ver las operaciones básicas con funciones, que son, la primera es la suma de funciones, y la podemos ver como que tenemos dos máquinas en paralelo, metemos el mismo valor, la x la metemos hacia la f de x, pero la x también le llega a la g de x. Los dos resultados se pasan por un elemento que suma y nos da una nueva función que es f más g de x, que es la f de x más la g de x. Por ejemplo, los polinomios. Los polinomios son muy fáciles de obtener mediante sumas de funciones. Por ejemplo, podemos tener la f de x que sea x y la g de x que sea, por ejemplo, 3x cuadrado. Bueno, como estamos viendo aquí, estos son monomios. Vamos a ver qué sucede con la función f más g de x. Bueno, por definición, como viene indicado aquí, esto es la f de x más la g de x, y por tanto será igual, muy fácil, la f de x es x y la g de x es 3x cuadrado. Esa sería la función suma. Al final, la suma la podemos ver como que aquí introducimos un valor 3 y dentro hay dos funciones, la f de x y la g de x, y el resultado que nos da es f más g de 3. Sean las que sean esas funciones. ¿Qué es lo que hay que vigilar? Pues el dominio. En el dominio de la suma de funciones tenemos que tener cuidado porque la x tiene que ser capaz de pasar por esta máquina, por lo tanto la x tiene que estar claramente en el dominio de f, pero también tiene que pasar por esta máquina de aquí, con lo cual la x también tiene que pertenecer al dominio de g, y por tanto, como es un y, es decir, tiene que pertenecer a este y tiene que pertenecer a este.
pues tiene que pertenecer a la intersección de los dos. ¿Qué es lo que significa la I? La intersección es I, dominio de F y dominio de G. Podemos poner un ejemplo en el que se vea cómo se calcula el dominio y vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos la función f de x igual a la raíz de x y tenemos la función g de x igual a raíz de x más 1. Vale, entonces lo que tenemos que ver es que cuando hacemos f más g de x, la función es f de x más g de x, claro, y esto es igual a raíz de x más raíz de x más 1, y la dejamos así, no es necesario seguir avanzando más en la simplificación. Respecto al dominio, tenemos que ver que el dominio de f es siempre que la raíz cuadrada, el interior de la raíz cuadrada, sea mayor o igual que 0, porque no podríamos calcular una raíz cuadrada de un número negativo. Lo sabemos calcular en complejos, pero recordemos que aquí estamos en funciones reales de variable real, por lo tanto tienen que ser números reales. Vale, pues el dominio de f será aquel que haga que lo que esté dentro sea mayor que 0, es decir, la x tiene que ser mayor o igual que 0. Puede ser igual a 0 porque la raíz de 0 es 0. Y el dominio de g es igual lo mismo planteamiento. Lo que hay dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Por tanto, x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0, de donde deduzco que la x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Y ahora se tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces me voy a la recta real para tener más claridad. Me dibujo el punto 0 y aquí tengo el intervalo de 0 a más infinito, que es el dominio de la función f. Y ahora cojo la misma recta real, me dibujo el punto menos 1, voy a dibujar el dominio de la función g, intervalo cerrado, y es toda esta zona. Luego entonces la intersección de los dos, donde se cumplen los dos, y lo voy a marcar con otro color, es esta zona. Esta es la zona común de ambos. Y lo podemos ver. Si damos, por ejemplo, el valor, imaginemos el valor 2, pues aquí nos dará raíz de 2 más raíz de 2 más 1, que será raíz de 2 más raíz de 3, pues bueno, es un valor real. Pero imaginemos qué pasa si le doy un valor que estuviera, por ejemplo, aquí. Le doy el menos 0,5. Vale, pues entonces la suma lo que nos pasaría es que haríamos la raíz de menos 0,5 y luego en el siguiente caso sí que nos serviría, porque sería menos 0,5 más 1. Esto sería igual a la raíz de menos 0,5 más la raíz de 0,5. Y en este caso la solución es compleja, o sea, no es real. No pertenece a los reales. Por lo tanto, la intersección y la solución de este dominio sería que el dominio de f más g, que es, recordemos, la nueva función, es igual al 0 más infinito. La multiplicación de funciones se hace de forma similar a como si hemos hecho la suma. Es decir, lo único que en este caso es un producto. En vez de f más g, lo que vamos a hacer es f por g, f de x por g de x. Pero sigue sucediendo lo mismo, la x tiene que pasar por esta máquina y tiene que pasar por la máquina de abajo, con lo cual tiene que pertenecer al dominio de f y al dominio de g, tiene que pertenecer a la intersección. No voy a hacer ningún ejemplo porque lo vamos a ver en la división de funciones. Y en la división de funciones, pues se parece mucho a ambas, pero aparece una condición nueva. Y la condición es que además de que la x pase por esta máquina y pase por esta máquina,
además la g de x tiene que ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque para cuando yo haga, por ejemplo, voy a hacer, tenemos f de x, tenemos g de x. Si yo hago f partido por g de x, esto va a ser igual a f de x partido por g de x. Pero si hay algún valor que haga que g de x sea igual a 0, esto lo que nos va a dar es f de x partido por 0. Y es una indeterminación. No se puede hacer. La máquina se rompería. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que, además de que x pertenezca al dominio de f, que x pertenezca al dominio de g, las dos máquinas, además de que suceda esto, la g de x tiene que ser distinta de 0. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Este ejemplo puede ser, imaginemos, la f de x es igual a x y la g de x es igual a x más 1. En principio, el dominio de f es todo el conjunto de los números reales y el dominio de g es todo el conjunto de los números reales. Vale, pero ¿qué sucede cuando hacemos f partido por g de x? Pues entonces lo que tenemos que hacer es, aplicando la definición, aplicamos la definición de división de funciones, f de x partido por g de x, y esto es igual a x partido por x más 1. Pero aquí tenemos que darnos cuenta de que la g de x tiene que ser siempre distinta de 0. Por lo tanto, vamos a ver qué valores hacen que la g de x sea distinta de 0. Sería x más 1 distinto de 0. Aquí se deduce que x tendría que ser distinto de menos 1. Obviamente, si es menos 1, imaginemos que aquí le ponemos el valor menos 1, pues sería menos 1 partido de menos 1 más 1, menos 1 partido por 0, es una indeterminación. Bueno, entonces el dominio en este caso, como teníamos que el dominio intersección de la f y la g eran los reales, porque en las dos podemos utilizar cualquier valor real. Vale, pues además tenemos que exigir que la g de x sea distinto de 0. Entonces, como es x distinto de menos 1, el dominio de f partido por g será igual al conjunto de los números reales menos el menos 1.